Y vamos a continuar con la agenda que tenemos programado. Seguimos con la conversación Desafíos en Seguridad. Nos acompañan los panelistas Daniel Quintero, alcalde de Medellín, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, y Juan Felipe Armán, alcalde de Villavicencio. La moderación estará a cargo de Marcela Prieto Botero, vicepresidenta de Asuntos Institucionales para Iberoamérica y Estados Unidos en Visión América. Marcela, tiene la palabra. Buenos días a todos, es un gusto para mí saludarlos, es un honor moderar este panel con estos importantes alcaldes de Colombia en ciudades clave, donde este tema que está con los desafíos de seguridad en el país, sobre todo en un momento donde la pandemia ha causado un impacto importante en tantísimas áreas de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo, digamos, ambiental y también es muy importante contar con el liderazgo regional para poder acompañar al gobierno nacional en esta enorme, desafío al que nos enfrentamos. Entonces tengo el gusto de moderar este panel con el alcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero, con el doctor Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, con el doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, y con el doctor Juan Felipe Germán, alcalde de Villavicencio. Además es clave estas ciudades precisamente por su ubicación geográfica. En ese orden de ideas, me gustaría empezar por la primera pregunta, que es muy importante y tiene que ver con la percepción en materia de seguridad. La percepción en materia de seguridad por parte de los ciudadanos, porque Colombia, según muchos indicadores, muchas mediciones que se hacen a nivel nacional y a nivel regional, muestran que nosotros tenemos una percepción en materia de seguridad pues muy desafortunada, muy negativa. Entonces, la primera pregunta que yo quiero plantearles, y para eso tienen 4 minutos cada uno para responder, ¿cuáles son esas soluciones que ustedes están brindándole a la ciudad en materia de percepción? Por ejemplo, es importante aumentar el pie de fuerza en las ciudades, la presencia de mayor policía en las ciudades puede ser. Entonces, en general, ¿cómo están ustedes afrontando esta percepción de la ciudadanía y qué tanto es realidad y qué tanto simplemente es percepción? Entonces, me gustaría empezar con el alcalde de Medellín, doctor Daniel Quintero. Marcela, un saludo muy especial para ti, para todos mis queridos amigos, alcaldes, colegas de Cali, de Villavicencio y otros que nos acompañan. Pues de verdad que el reto de percepción de seguridad es un reto muy grande porque muchas veces los resultados no van de la mano con la percepción, y la percepción es importante en la medida en que muchas personas toman decisiones en función de lo que consideran está pasando en una ciudad. Y un ejemplo de ello puede ser lo que pasó en medio de la pandemia el año pasado. Medellín, por ejemplo, tuvo una reducción del 38% en homicidios, 34% en lesiones personales, etcétera, etcétera. En todos hubo reducción, increíbles, históricas, 38%. Pero uno le pregunta a alguien en Medellín o le pregunta a alguien fuera de la ciudad, oiga, ¿usted cómo cree que, o qué cree que ocurrió en términos de homicidios en la ciudad de Medellín? Muchos dicen, no, seguramente aumentó o aumentó. No se compadece con la realidad. Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto muy grande. Los medios de comunicación son claves para ir contando esas noticias. Es más fácil comunicar algo malo que comunicar algo bueno. No es una noticia nacional que Medellín tiene o que nuestras ciudades tienen reducciones importantes en términos de robos, de homicidios y de muchos otros. Pero en cambio, ocurre cualquier cosa, un fleteo o algo por el estilo, y eso sí generalmente obtiene mucho despliegue mediático. Y eso sin duda tiene pues costos porque, como digo, las personas a la hora de tomar decisiones de inversión pues consideran la percepción que tienen sobre esas ciudades en seguridad. Ahora, ¿cómo combatir en términos prácticos la diferencia que hay entre percepción de seguridad y seguridad? Pues lo primero es mejorando la seguridad sin ninguna duda, es decir, la seguridad real.
En ese orden de ideas, pues Medellín viene haciendo un esfuerzo, en especial con tecnología. Nosotros tenemos a la fecha ya instaladas 2.456 cámaras, de ellas 400 son LPR. Las LPR son muy importantes para nosotros porque han permitido acabar algo que se había vuelto como común en la ciudad, y era el fleteo, alguien que llegaba con una pistola, le apuntaba a un carro, le quitaba las cosas y salía. Digamos, esos videos no se han vuelto a ver en la ciudad de Medellín porque ya es muy difícil, con 400 cámaras que detectan placas, con los ciudadanos también con su celular denunciando, que eso ocurra. Entonces va a tomar un tiempo que esa nueva realidad se convierta en una mejor percepción. En relación al pie de fuerza que mencionabas, ese es un tema importante, pero hoy también, por ejemplo, una cámara, la gente se siente segura cuando ve una cámara. La iluminación, iluminación adecuada en muchas zonas mejora la percepción de seguridad. Y de todas maneras, lo que yo digo, la batalla contra la inseguridad en sí misma. En Medellín, de forma particular, nosotros hemos definido, incluso cambiado un poco lo que era normalmente la prioridad en la ciudad. La ciudad se enfocaba solo en captura de cabecillas. Nosotros mantuvimos eso, pero reconocimos que había que no solo capturar a los de arriba, sino no dejar que los de abajo hicieran fiesta. Tenemos una acción muy fuerte, en especial contra el homicidio. Tenemos cifras históricas en esclarecimiento de delitos de homicidio en la ciudad. Y el homicidio, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque en Medellín, no sé si en todas las ciudades, pero en Medellín de forma particular, Medellín tiene el 42% de las GDO del país. Y las GDO además controlan territorios en la ciudad. Y cuando se enfrentan dos GDO es como si se enfrentara el ELN y las FARC. Entonces, claro, se dispara de forma agresiva el número de homicidios en la ciudad. Eso no ha pasado en esta administración porque cada vez que hay un homicidio en la ciudad, pues primero que todo pusimos recompensa de 10 millones de pesos, que además vamos a subir por cualquier homicidio, información que nos ayude a esclarecer un homicidio en la ciudad de Medellín. Pero segundo, porque aplicamos toda la capacidad institucional para que ese homicidio no quede impune. ¿Y por qué decía yo es importante atacar el homicidio? Porque los grupos criminales, para controlar territorios, necesitan el miedo. Necesitan decir que ellos mandan sobre la vida y la muerte en un territorio particular. Y entonces cuando eso ocurre, la señora de la leche, la señora de los huevos, les empieza a pagar porque tienen miedo a perder la vida. En la medida en que hacemos que esto ya no sea el lejano oeste, que cualquiera puede matar a alguien y en la tarde ir a comprar huevos, pues entonces le vamos quitando el poder criminal. Y la segunda herramienta muy poderosa es que les estamos quitando a los niños a los grupos criminales. Y eso lo estamos haciendo, digamos, combatiendo algo que nos estaban haciendo, ellos a nosotros. Y era que ya no cometían los delitos ellos, sino que ponían a niños. Capturábamos al niño, lo deteníamos y nos tocaba soltarlo. Y ellos felices cogían a otro niño y hacían lo mismo. Pues ahora los estamos capturando a los mayores por instrumentalización de menores. Delito de lesa humanidad que no permite rebaja de penas, que no permite ninguna negociación, ningún principio de oportunidad, ni casa por cárcel. Entonces, con esto también logramos el mayor número de capturas por instrumentalización de menores. Gente que iba a salir en 3 años de la cárcel, ahora le va a tocar pagar penas muchísimo mayores porque nos dimos cuenta que desde la cárcel estaban armando ejércitos de niños y con eso, entonces, los sacábamos por arriba y los sacábamos por abajo. Muchas gracias, señor alcalde Quintero. Muy importante lo que usted está señalando en cuanto a identificar diferentes grupos vulnerables a los temas de inseguridad en la ciudad y neutralizarlo, no solamente con pie de fuerza, sino también con la ayuda de tecnología, por ejemplo, y ser mucho más expedito a la hora de neutralizar ciertas acciones sobre esa población vulnerable. Quisiera repetir esta pregunta también al alcalde Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. Tiene usted la palabra, 4 minuticos, señor alcalde. Yo creo que vivimos un momento muy especial y complejo, donde la percepción y la subjetividad se mezclan y nos impiden efectivamente visibilizar los logros a nuestra comunidad. Lo primero que creo es que la sociedad colombiana es mucho más consciente del valor de la seguridad como derecho y en ese sentido es mucho más demandante de la misma.
Por eso, muy a pesar de que tengamos una reducción de los homicidios, de los asaltos, de los secuestros, de la extorsión, tenemos una mayor demanda de este derecho por parte de nuestros pueblos. En nuestra ciudad hemos logrado para el 2020 tener el año menos violento de los últimos 30 años. Se han caído los homicidios en la ciudad de Cali. Sin embargo, la percepción está presente y nos hace pensar en la necesidad de construir una nueva batería de indicadores, dado que este subjetivismo posiciona e instala unas percepciones que no son apropiadas para nuestro desarrollo futuro. Entonces, lo primero que quiero decir acá es que no es tan sencillo la lucha frente a los nuevos elementos, las nuevas tecnologías y las redes sociales que perpetúan unos modelos muy a pesar del esfuerzo adelantado. 2, tenemos unos flancos de inseguridad que superan la capacidad resolutiva de un alcalde. Son fenómenos de carácter global, transnacional y regional que necesitan los fenómenos como las drogas, la situación como el gota a gota, las dificultades que tenemos con los nuevos actores irregulares en la zona sur del país, la minería ilegal, son temas que superan la capacidad institucional de un circuito. Y en ese sentido, las respuestas tienen que ser unas respuestas mucho más integradas, mucho más nacionales, mucho más internacionales, y tendremos que adelantar debates de profundidad frente al tema del microtráfico, porque esto genera mucha violencia. Y lo tercero que quisiera plantear es el tema de las armas. Aunque avanzamos sustancialmente en esto, nuestro país sigue siendo un país armado, sigue siendo un país donde se venden armas de fuego, y sigue siendo un país donde no existe por ley la obligatoriedad de la huella balística para todo tipo de arma de fuego que esté en circulación, sea institucional, sea de empresa privada o sea amparada a través de un salvoconducto. Hacia allá hay que adelantar un mayor énfasis. Quisiera, para no extenderme mucho, enfatizar lo siguiente. La seguridad como derecho es una obligatoriedad de todos nosotros responderle a la misma. El trazador del homicidio sigue siendo un trazador fundamental porque el homicidio moldea las otras actividades. Es imprescindible tener soluciones regionales y, por último, felicitar la manera nueva como la Fiscalía ve el asunto. Yo veo una Fiscalía General de la Nación mucho más interesada en el delito barrial, en el delito local, en el homicidio que no tiene un gran renombre por la víctima, pero sí la necesidad imperiosa de solucionar. Si nosotros trabajásemos más fuerte en este tema de la impunidad y consolidáramos una lucha frontal contra la impunidad, podríamos nosotros ir mejorando estos elementos perceptivos. Tecnología, intersectorialidad, movilización ciudadana y una fiscalía de lucha frontal contra la impunidad es el esfuerzo que no debemos nosotros delegar y que es el esfuerzo donde nos tenemos que ubicar. Perfecto, alcalde, muchísimas gracias. Quiero repetir esta pregunta y además esto es muy interesante porque si bien hay una serie de acciones delictivas comunes en todo el territorio nacional, hay particularidades dependiendo de dónde esté ubicado y cuáles sean esos actores que influyen más o menos sobre la criminalidad en las ciudades. Entonces, quiero darle la palabra al alcalde Jaime Pumarejo de Barranquilla. 4 minuticos, alcalde. Bueno, Marcela, lo que decían Daniel y Jorge Iván, yo creo que es claro, es un patrón que se ve en todas las ciudades. Y hoy la lucha diaria es contra la seguridad ciudadana. Es decir, para fortalecer la seguridad ciudadana, para darle a la gente la tranquilidad de que puede caminar por su barrio, como digo yo, con el celular en la mano y la quincena en el bolsillo. Pero ese delito es un delito que cuando lo miramos de manera desagregada es un delito que normalmente queda impune y es de bajo impacto. Y al mismo tiempo es el delito que más atormenta a los colombianos y a los barranquilleros, que es lo que llamamos el hurto, el atraco, el homicidio que se da por causas del hurto y el atraco. El otro homicidio, del cual hablaremos después, es el homicidio
por ajuste de cuentas, por bandas territoriales, que es otro tipo de victimización y digamos, siembra otro tipo de percepción de inseguridad. Pero la percepción de inseguridad, aunque hoy parezca para algunos que vivimos en ciudades inseguras, la realidad es que vivimos en ciudades más seguras que el año pasado. En Barranquilla, por ejemplo, los delitos de alto impacto, que es el hurto, más que todo, tuvo una reducción, como en la mayoría de ciudades, del 26%. Pero al mismo tiempo eso quiere decir que 2.930 barranquilleros no fueron atracados este año, que fueron atracados el año pasado. Pero aún así, cuando vemos un titular de prensa donde hay un hecho muy evidente, donde hay violencia, donde hay el uso de un arma de fuego, todo ese trabajo se viene abajo. Yo también quiero decir que estamos trabajando con la Fiscalía y con la Policía en atacar a las bandas delincuenciales que hacen posible ese hurto y ese delito de alto impacto y esa victimización de los barrios. Ahí es donde hay que atacar. Y hay que entender además que Colombia es un país con recursos limitados. No tenemos la capacidad de tener una fuerza, el pie de fuerza que nosotros quisiéramos tener. Pero al mismo tiempo, no todo se soluciona con pie de fuerza, porque el policía raso que sale a la calle no tiene a veces la capacidad de inteligencia, no tiene la tecnología, no tiene el acompañamiento para de verdad desarticular bandas criminales. Terminan ellos siendo o cooptados o termina siendo el crimen invisible o tienen poco rango para accionar. Es por eso que nosotros necesitamos enfocar todas nuestras baterías hacia poder darle la infraestructura, la tecnología y las armas, por decirlo de alguna manera, para que la policía pueda hacer cada día más de inteligencia, más de investigación, y la fiscalía tenga la capacidad de desarticular en agregado esos grandes, digamos, estructuras delictivas que hacen esos delitos de alto impacto, que terminan siendo a veces impunes y cuando lo miramos desagregados, temas, digamos, que no merecen titulares, que no salen en la prensa, pero que son lo que le roban la tranquilidad al barranquillero y al colombiano. Y es por eso que el llamado que yo hago y que yo sé que hacen mis colegas es que cuando hablemos de reforma a la justicia, cuando hablemos de cambios fundamentales en la manera como se administra la justicia, no nos detengamos en pensar cuántos años debe estar un magistrado en su corte o cómo se eligen. Eso a los colombianos no los impacta, no les cambia la vida. Lo que importa es que el tipo que les robó el celular, si lo hace 3 veces, tenga una pena que va en incremento y sepa que no puede ir a la cárcel, salir y volver a robar. Ir a la cárcel, salir y volver a robar. Necesitamos que la justicia se moldee para ese delito, que es el que le quita la tranquilidad al colombiano. Mientras tanto, estamos trabajando con el sistema judicial y con la fiscalía para resolverlo con lo que tenemos hoy, pero entendiendo que necesitamos darle un vuelco a ese sistema. Alcalde, muchas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a el alcalde Juan Felipe Germán de Villavicencio, que también, como he insistido a lo largo de esta primera parte del panel, los fenómenos que afectan las ciudades, muchos son similares, pero ciertamente los desafíos a los cuales se enfrentan ciudades como Villavicencio, pues sería interesante que las compartiera con nosotros. Alcalde, tiene 4 minutos. Mil gracias, Marcelo, a Jaime, a Jorge Iván, a Daniel, a nuestros colegas de Medellín, de Cali, de Barranquilla. Mil gracias también por esta invitación. Yo quisiera comentarles no solamente nuestra experiencia local, sino también unos elementos que son importantes teniendo en cuenta que el enfoque de seguridad tiene que ser abiertamente integral y que eso también repercute con un sinnúmero de reformas, no solamente de la justicia, como lo decía el alcalde Pumarejo, sino incluso también de las instituciones policivas. Aquí nosotros lo primero que tenemos que plantear es que hemos dispuesto un esquema de intervención integral en unas áreas especiales. Hemos llamado, por ejemplo, a estos jóvenes vulnerables, susceptibles a que le calienten el oído a estas bandas delincuenciales. Hemos establecido un programa que se llama Combos de Paz. Por esa vía es que hemos venido estableciendo un marco de actuación institucional en el que incluso estamos hablando de varios clubes deportivos, de generación y fomento de articulaciones al interior de estos barrios,
Y ese es un primer componente importante. El otro componente tiene que ver con el empoderamiento colectivo. Nosotros necesitamos una ciudadanía muchísimo más empoderada sobre las estrategias relacionadas con la seguridad. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener la capacidad de poner más de 10 policías por cuadra. Y en cualquier momento, una situación que altere con la seguridad de un sector lleva al piso la percepción. Por más esfuerzo que los alcaldes hagamos, que la policía haga. En cambio, si tenemos comunidades activas en el marco del ejercicio de su seguridad, con una vinculación profunda, con confianza construida, con legitimidad en el marco de las actuaciones institucionales, pues evidentemente estamos hablando de que también la misma comunidad y su seguridad es producto más de un empoderamiento social y colectivo sobre el territorio. En ese sentido es que nosotros hemos usado muchísimo el sistema de alarmas comunitarias interconectadas al centro de mando y control. Hace poco entregamos alrededor de 40, el uso de tecnología que sin duda alguna es bien importante, la necesidad reiterada de identificar los más buscados por comuna, de establecer estrategias puntuales de identificación y de promoción de la justicia frente a que caigan este tipo de personajes, y al mismo tiempo de identificar un sinnúmero de elementos constitutivos como el aumento del pie de fuerza, como el aumento de los equipos y la infraestructura operativa de la policía para garantizar un esquema de mayor seguridad. Pero el asunto concreto también, y aquí es donde quiero dar un par de minutos relacionado con esto, es que también necesitamos un enfoque absolutamente integral y un enfoque que arranque con la justicia. Y quiero hacer un llamado: a partir de la pandemia cerraron las cárceles de Villavicencio y del país. Y es cierto, hay un sinnúmero prácticamente colapsado del sistema penitenciario. Pero aquí ya hay que hacer un alto en el camino y decir qué está pasando con el sistema penitenciario, qué está pasando con la justicia, que no está rectificando el camino de muchísima gente, sino por el contrario agravándolo. Mucha gente sale de la cárcel con la vocación y la voluntad de seguir en el mundo del delito. Entonces, algo está pasando en el enfoque de justicia que no está funcionando. Pero peor aún, que las competencias, los recursos limitados y las condiciones que tienen las entidades territoriales no están para crear cárceles ni distritales, ni locales, ni municipales, porque sin duda alguna ese lastre que muchas veces se genera en el marco de esta carga administrativa, nosotros tenemos que andarlo identificando para promover otras necesidades sociales importantes y que además están asociadas al esquema de seguridad. Entonces, es una identificación que tenemos que plantear: el sistema penitenciario, el sistema de acceso a justicia. Pero además quiero comentarle un asunto. Damos de cuenta que una persona que se hurtó el celular quiere rectificar el camino, quiere avanzar. Aquí me ha llegado gente a la alcaldía de Villavicencio pidiendo una posibilidad. La reseña que existe sobre ellos le limita la posibilidad misma de resocialización. Entonces, muchísima gente que tal vez tiene la voluntad de arrancar una vida nueva, de avanzar en el marco de inclusión, pues se encuentran limitados sobre la base de una limitante legal. Entonces, sí, parece que la misma sociedad los limitara y los restringiera a volver prácticamente al mundo del delito, y ese es un elemento que requiere modificación. Pero también el policía de a pie, el patrullero que nos ayuda en el esquema de vigilancia, requiere soñar con ser el coronel de su distrito y de su condición metropolitana y crecer en el marco de la institución. Creo que también hay que generar un marco de estímulos que le permita al patrullero de la esquina tener la posibilidad de soñar también en crecer de manera abierta como suboficial, como oficial en las instituciones como la Policía Nacional y como otras policías en materia de seguridad. Tenemos que hacer también, construir instituciones más horizontales que promuevan este tipo de cambios. Por parte de las alcaldías, estoy más que seguro que hacemos un gran esfuerzo, pero además la percepción ciudadana, sin duda alguna, que es lo que se viene afectando, no está articulada con los resultados, como decían los alcaldes. Yo aquí también lo puedo decir, lesiones personales, hurto a residencia se disminuyó, pero efectivamente cualquier cosa que pasa, pues obviamente altera la percepción de nuestra ciudad. Correcto. Muchísimas gracias. En resumidas cuentas, temas muy importantes en común para resaltar y pasar a la siguiente pregunta. Destacar el papel de la Fiscalía, pero ciertamente hay grandes desafíos en materia de la rama judicial y de que efectivamente la justicia llegue pronta y oportunamente. El uso de tecnologías, el uso de inteligencia policial es importantísimo. La colaboración misma con la ciudadanía, el aumento de pie de fuerza, pero no como único elemento, sino como un complemento de un conjunto de actividades.
tener una particular atención o prestar atención al sistema penitenciario como tal y generar estímulos para la policía. Y yo creo que la combinación de todos estos factores sin duda son muy importantes. Pasemos entonces a la siguiente pregunta y tiene que ver con los desafíos que también se presentan en estas diferentes ciudades y puntualmente las que ustedes representan. Y es el tema de la migración venezolana. En algunas ocasiones se ha prejuzgado, en otras ocasiones efectivamente se ha presentado un fenómeno que puede ser sistemático, pero hay que ser muy cuidadoso a la hora, digamos, de juzgar y de determinar el papel o la incidencia que esta población tiene en materia de seguridad. Entonces, quisiera preguntarles cómo observan este fenómeno ustedes en cada una de sus ciudades, cómo pueden a la vez garantizar los derechos, no solamente para la población local, nacional, sino también para esta población inmigrante. Y, por supuesto, unir esto a la búsqueda de oportunidades, porque finalmente la migración viene en busca de oportunidades, pero cuando hay desafíos para la propia población colombiana, esto se convierte en un gran área de trabajo para los mandatarios locales. Entonces, quiero empezar nuevamente con el alcalde Daniel Quintero de Medellín. 4 minutos. Bueno, pues lo primero que hay que decir al respecto es que sin duda la migración venezolana y la migración en general es un reto para cualquier gobernante, pero también una oportunidad. Yo quiero separar esta respuesta en 2 puntos. El primero es el de la oportunidad, incluso para empezar por lo bueno y no por lo malo. Una oportunidad. Los países, Estados Unidos, por ejemplo, es resultado de múltiples migraciones en diferentes tiempos. Cuando llegan personas de otros países, otras ciudades, pues llega talento humano también, llega gente, claro, con muchos retos económicos en un principio, pero que llegan después de un proceso de adaptación a invertir en la economía. Nosotros tenemos en Medellín hoy cerca de 90.000 personas que han migrado de Venezuela, y me lo decía un empresario, esas 90.000 personas se comen un huevo en la mañana todos los días, y esos son 90.000 huevos, y también almuerzan, entonces son 90.000 almuerzos, y son 90.000 comidas, y son 90.000 personas que eventualmente se tienen que vestir, y eso dinamiza la economía. En el futuro yo creo que esto lo vamos a ver como algo positivo que pasó, pero también vamos a reconocer que tenemos retos al respecto. Hoy tenemos, por ejemplo, del número de personas capturadas por delitos comunes en Medellín, 14% son de procedencia venezolana, a pesar de que en Medellín menos del 4% de la población hoy está conformada por personas venezolanas. Ahora uno diría, no, es que personas de cierto país están viniendo a hacer algo malo o bueno. No, es que la verdad, hay una realidad más profunda. Sin ninguna duda, el 99% de las personas que cometen delitos son personas muy humildes, que no tuvieron acceso a educación adecuada, que están en condiciones generalmente que no tienen vivienda, que no tienen las condiciones básicas. Y pues hoy hay una coincidencia, y es que esa coincidencia es que muchas de las personas que llegan a la ciudad de otros países arrancan en el piso más bajo en términos de vulnerabilidad. Y ahí es donde debe concentrarse la atención. Es cómo muy rápido permitimos que los que se van a quedar, pues se puedan quedar y se queden bien en condiciones adecuadas, y los que se van a ir, pues se puedan ir rápido, porque algunos simplemente van de paso, van para otro país y quedan atrapados en algunas ciudades. Entonces, con Migración Colombia estamos trabajando, haciendo un trabajo para enviar a los que se quieren regresar, a los que van para otras ciudades, pues que puedan hacer ese desplazamiento rápido. Y los que se van a quedar, pues hombre, lo que hay que hacer es darle todas las garantías. En Medellín, todo niño, sin importar si es venezolano o no, tiene acceso a la misma educación, tiene acceso a los mismos servicios de salud. Incluso tenemos campañas para que sepan que pueden acceder a salud, porque muchos de ellos muchas veces incluso terminan cometiendo algunos delitos porque no saben que tienen acceso gratuito a la salud si la necesitan. Y eso ha llevado también a condiciones muy pobres, deplorables, embarazos que ocurren en casas, personas que realmente están muy graves de salud y que no están recibiendo la atención adecuada, y cuando lo recibimos ya es muy tarde. Entonces, sí, yo creo que para cerrar este punto hay una gran oportunidad hacia adelante.
y tenemos un proceso de transición complejo ahora. Y se resuelve de dos maneras, integrándolo rápido y que los que van de paso puedan salir lo más rápido posible también. Es decir, Correcto. ayudarles. Muy bien, alcalde, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Jorge Iván Ospina. ¿Qué problema verdaderamente complejo y qué dificultad tan grande tenemos entre manos? Producto de la pandemia, nosotros vamos a tener un resquebrajamiento de nuestro aparato productivo y vamos a perder muchísimos empleos. Si a ello le incrementamos la población venezolana que nos está llegando, pues hará muchísimo más difícil la satisfacción de estas necesidades siempre crecientes. Y si esto se coloca en el marco de una polarización global y de azuzar las contradicciones con lo que ocurre en Venezuela, esto podría derivar en una guerra. Yo realmente sí creo que este es un tema de tamaño mayúsculo que demanda una gran atención por parte de todos nosotros. Una primera reflexión: en Cali han llegado 3 tipos de migraciones venezolanas. Una primera migración con capital de trabajo que colocó en los ciertos proyectos productivos en la ciudad, muy bien vista, de hace más o menos unos 5 a 6 años. Una segunda ola migratoria que nos trajo profesionales y técnicos que fueron recibidos dentro de la industria con muy alta calificación. Y una tercera migración que es un proceso de base de una comunidad no muy calificada, altamente demandante de bienes y servicios. Lo que hay que hacer como Estado local es caracterización de esa población, provisión de necesidades y de derechos como cualquier ser humano, compartir lo que dice el alcalde Daniel, que ningún niño, ninguna mujer puede estar sin tener una cobertura de educación o de salud, pero también forjar ciudadanías de deberes y derechos, de tal manera que no podemos permitir en nuestros territorios la mendicidad de niños, la mendicidad de mujeres embarazadas, porque son ciclos que laceran la propia dignidad humana. Y en ese sentido tenemos que ser totalitarios. Pero volviendo al inicio, es un tema de unas complejidades que puede llevar a grandes procesos xenofóbicos, de estigma, que necesita guante blanco para poderlo resolver. Y creo que todos tenemos que repensarnos en el actuar. No se trata de un actuar polarizante frente al tema venezolano, se trata de conseguir una mesa multilateral de recursos para poder atender al migrante venezolano, se trata de tener los mediadores adecuados, porque seguiremos siempre, por siempre, siendo hermanos países con fronteras comunes donde necesitamos encontrar una respuesta distinta a la que no ha venido funcionando durante los últimos 4 años. Hay que construir una forma distinta de resolver el asunto. Y adicionalmente a esto, hay que entender que la sociedad colombiana no ha sido una sociedad abierta. No somos como los argentinos, los uruguayos, los brasileños, los chilenos, los mexicanos, los propios venezolanos, que tuvieron unos grandes procesos migratorios europeos durante principios del siglo XX, que posibilitó que españoles, portugueses, italianos, franceses llegasen. A excepción del Caribe colombiano, que tuvo un proceso migratorio sirio-libanés de fuerza, el resto del país no lo ha tenido. Por tanto, a mí también me parece que esto, desde el punto de vista cultural, político, da unos oxígenos, unas diversidades y unas potencialidades para aprovechar. Cierro diciendo, un tratamiento especial a la relación con Venezuela, una mesa internacional de donantes para poder atender sus necesidades básicas, una caracterización de la población venezolana para poder aprovecharnos mutuamente y un esfuerzo en términos de impedir prácticas que demandan muchos deberes, muchos derechos con pocos deberes que tienen que ser resueltos. Y además de todo esto, una mirada hacia nuestro interior para entender que también la migración venezolana nos va a proveer culturalmente unas riquezas que solamente las vamos a ver en el mediano plazo. Muchas gracias, alcalde. Le doy la palabra al doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. La migración es para Colombia un fenómeno reciente.
nosotros estábamos acostumbrados a irnos y no a recibir personas que buscaran un mejor futuro. Yo estoy de acuerdo con Daniel, la migración es una oportunidad porque te crea personas que vienen a tu ciudad, a tu país, que son mano de obra, que permiten el crecimiento económico, que su empuje, su dinamismo, hace que uno tenga que expandirse, que cambiar, que crecer. Pero al mismo tiempo tiene sus retos. Hay un artículo que salió en The Economist hace un par de meses que hablaba de cómo la migración era positiva en el mundo y lo que había que buscar era que las cargas de la migración se pudiesen dividir de una manera proporcional. Es decir, un migrante cuando abandona su hogar y llega a un nuevo país tiende a ganarse hasta 5 veces más de lo que ganaba en su país natal. Si él pagara un pedazo de ese nuevo ingreso para acompañar o ayudar a su estado receptor con un pedazo de su salud y su educación, aunque fuese un trabajo informal, él lograría primero reducir la xenofobia que se crea al haber un éxodo migratorio a un nuevo país, ya que se sentiría que ese migrante está asumiendo una parte del costo y no le queda toda al Estado. Al mismo tiempo, le permitiría tener una mayor flexibilidad a la migración, porque el migrante incurriría o se ayudaría a pagar el hueco fiscal que deja en los diferentes países. Esa es una filosofía mundial que deberíamos revisar porque nos permitiría mejorar digamos, el manejo de nuestras fronteras, que cada día es más difícil de manejar. ¿Y cómo le dices tú a alguien que debe quedarse del otro lado de una línea imaginaria que nosotros mismos nos inventamos, que no tiene, digamos, ninguna condición real, que del otro lado también hay seres humanos con necesidades, con sufrimientos, que están pasando trabajo y vienen acá a buscar una vida mejor? A ellos les tenemos que decir que claramente aquí estamos para acompañarlos y ayudar, para insertarlos en la manera como los colombianos estamos trabajando y nos hemos acostumbrado a vivir. Colombia es un país al cual no le han regalado nada, todo nos ha costado. Los colombianos estamos acostumbrados a trabajar, a ganarnos las cosas, a sudar y a que el Estado nos acompaña, pero no nos soluciona del todo. Y es por eso que a los migrantes venezolanos, que son hoy casi el 10%, por ejemplo, de los habitantes del área metropolitana de Barranquilla, les decimos que aquí estamos para garantizar sus derechos, para, claro, darles un puesto en los colegios, la atención médica que necesitan, pero al mismo tiempo que el que quiere usar, digamos, la excusa de la migración para delinquir, claro que no se lo vamos a permitir, pero quien quiere asumir los derechos y los deberes que le manda la Constitución y el Estado colombiano, aquí encontrarán brazos abiertos para trabajar, para hacer familia, entendiendo que este fenómeno no se va a acabar en pocos meses, en poco tiempo, no se va a ir. Así que necesitamos convivir con él, pero al mismo tiempo acostumbrar a nuestras instituciones para que puedan lidiar mejor con los que quieren venir y hacer las cosas bien y también ser más expeditos con la expulsión de quienes quieren venir a hacer las cosas mal. Perfecto, gracias, alcalde. Finalmente le doy la palabra al alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Hermann, al final vamos a gastar 2 minutos en una última pregunta para cerrar. Entonces, alcalde, tiene usted la palabra. Cosa muy concreta y muy en consonancia con lo que dicen mis colegas. De Colombia, en la peor curva del conflicto, salieron alrededor de 3 millones de colombianos para Venezuela. O sea, estos movimientos migratorios, lejos de auspiciarlos mediante la xenofobia, tiene que generar el estricto carácter humanitario de lo que significa ser un lugar de receptor. Y cuando hablamos del estricto carácter humanitario, no solamente estamos hablando de las facilidades y de las condiciones en la garantía de la Carta de Derechos, sino también de las obligaciones y las responsabilidades. Nosotros hemos contado con orgullo, por ejemplo, decirles que en el centro materno-infantil que inauguramos, los primeros niños que nacieron allí son niños de parejas venezolanas, pero para nosotros también
tenemos que hacer un llamado a la conciencia de que ya están naciendo colombianos. ¿Cuántos venezolanos no han tenido sus hijos ya en este país? ¿Cuántos no los están registrando como colombianos y como compatriotas? Y en ese sentido, pues, es nuestra ayuda y nuestra atención humanitaria. Entonces, así como necesitamos fortalecer los canales con migración para acelerar las condiciones de los permisos legales de instancia, para acceder a la formalización laboral y que se conviertan en sujetos importantes en el desarrollo económico, como bien lo planteaba Daniel, pues al mismo tiempo tenemos que tener un marco de endurecimiento frente a las medidas y a los malos comportamientos que una minoría generan en el marco de estas situaciones. Y cuando hablo de una pequeña minoría, estoy hablando de que también hay algunos que se van por la senda del delito y nosotros tenemos que actuar de una forma contundente frente a este tipo de episodios. Y una forma contundente, sin duda alguna, que migración tome las determinaciones que tiene que tomar en estos casos, no solamente por su condición de inmigrante, sino por su condición en el marco de lo que viene ocurriendo con la convivencia de nuestro país. Entonces, ese es el marco de actuaciones que nosotros hemos venido estableciendo, hemos venido implementando todas las medidas en consonancia y en coordinación con cooperación internacional. En el medio de la pandemia creamos un refugio solo para inmigrantes, eso es un elemento que también es bien importante, y en esos componentes lo que planteamos es, al mismo tiempo que formalicemos su instancia, su inclusión en la vida social, económica y política del país, pero también endurezcamos las medidas asociadas a que abusen de su instancia para generar mayor zozobra en el marco de que algunos caigan en la consideración generada de algún tipo de delito. Son esas dos líneas de actuación en las que nosotros hemos venido planteando, pero también hay una tercera, y es que hay mucha gente que quiere retornar. Y aquí, en el marco de los confinamientos, queremos decir que Villavicencio auspició y coordinó la posibilidad de que alrededor de 600 familias, por su solicitud, se devolvieran a Venezuela por la frontera. Y eso es un componente que también es bien importante resaltar. Muchas gracias, alcalde. Bueno, y para terminar, quiero darles 2 minuticos a cada uno, porque de alguna manera cada uno de ustedes se refirió a este gran desafío que todavía Colombia tiene y es el del narcotráfico. Y las ciudades en particular sufren enormes desafíos en materia de microtráfico. Y esas poblaciones vulnerables a las cuales ya hemos hecho referencia son el objetivo central digamos, es la población más victimizada frente a este tema. Entonces, esto tiene una incidencia enorme en la calidad de vida de los ciudadanos, aumenta el número de delitos porque hay un vínculo frente a este tema. Y evidentemente esto sí tiene un impacto directo en los indicadores de seguridad. Entonces, 2 minutos. Aquí sí ya me toca ser más rigurosa. Le doy la palabra al alcalde Daniel Quintero de Medellín. Lo primero que voy a decir es que aquí hay que hablar de nuevo de niños, al menos en Medellín. La variable de niños es muy importante cuando hablamos de microtráfico. Uno, porque son los primeros que entran o son los más vulnerables de entrar en consumo con estas drogas y por el daño que causa en sus cerebros y en el resto de sus vidas el consumo de drogas, pero también porque grupos criminales los instrumentalizan a ellos como carritos para cuidar las plazas, para vender la droga, y así los van introduciendo en la carrera criminal si se quiere. Pero adicionalmente hay algo que en Medellín es muy relevante. Y yo le dije en su momento al ministro de Defensa, dije, vea, resolver el problema de Medellín de seguridad en parte es resolver el problema de Colombia. En Medellín, o más bien, los grupos criminales, cuando están haciendo los grandes negocios de narcotráfico, necesitan quien les cuide la plata, necesitan defender las rutas, que les arreglen los problemas y un montón de cosas, y entonces necesitan ejércitos. Y lamentablemente, en Medellín es una ciudad donde es fácil o ha sido fácil durante muchos años conseguir esos ejércitos, las oficinas de cobro. Entonces, ahí es clave que nosotros resolvamos el problema de Medellín. 42% de las GDOs están ubicadas aquí, que todas están vinculadas con el narcotráfico. Y todas están dedicadas de alguna manera a reclutar niños. Si nosotros les quitamos los niños, si seguimos haciendo las acciones, este año, el año pasado capturamos a 30 cabecillas de todas estas GDOs,
Pero más importante, si les quitamos los niños y les quitamos el control del territorio, va a ser difícil para ellos encontrar ejércitos que les permitan proteger esas rutas, hacer acuerdos, o defender platas o buscar platas, y en definitiva esto se convierte en un paso para la paz de Colombia. Por eso la importancia de que el gobierno nacional reconozca la importancia de acabar con las GDOs que existen en la ciudad, y más importante que eso, que los niños no nos entren en el negocio ni de las drogas, ni en el consumo, ni en general en negocios delictivos en la ciudad. Correcto. Gracias, alcalde. Ahora le doy la palabra al doctor Jorge Iván Ospina en este mismo sentido. A los diversos territorios, a la colombianidad en general. Nos ha quedado difícil tener el propósito común para luchar integralmente frente a la pandemia, y nos ha quedado difícil el propósito común para luchar por la paz y el propósito común para superar el tema de las drogas. Y en el tema de las drogas, yo diría, tenemos lo que se llamarían los renglones perdidos de Dios. Aquellas personas que quedan bajo su influencia, que se vuelven en víctimas de la criminalidad y que impiden el desarrollo integral de nuestros territorios. Creo que hay que invocar al propósito común para luchar decididamente frente a este fenómeno, porque este es un fenómeno que no para de crecer, y este es un fenómeno que se nos está llenando y se nos está llevando a los mejores talentos. ¿Cómo hacerlo? Bien, entonces nuestra propuesta es que debe animarse un gran debate, y debe animarse un gran debate en términos de poder tener sistemas de atención integral a quien está en farmacodependencia. Hoy no existen, hoy no son de carácter público de forma suficiente, hoy son limitados en materia presupuestal, hoy ni siquiera está claro cómo las EPS pagan a una persona que se encuentra en farmacodependencia. Y por eso Cali adelanta una atención integral al farmacodependiente que necesita una mayor concurrencia. Pero además de eso, yo sí creo que tenemos que estar en la línea de tolerancia cero. Y esta tolerancia cero tiene que orientar a poder allanar los caminos frente a las instituciones educativas, frente a nuestros barrios, frente a los entornos barriales, para ser radicales con el comercio de las drogas. Y adicionalmente a esto, en términos del narcotráfico, y un esfuerzo pequeño en términos de microtráfico. Estamos más atrás del gran traficante global, que nos lo pide en extradición los Estados Unidos de Norteamérica, y menos atento a ese traficante local que nos está malogrando a nuestros jóvenes. Hay que orientar el esfuerzo allí. A mí me parece que este es un tema estratégico. Fue estratégico en los chinos en el siglo XIX, y como ha sido estratégico en los norteamericanos en los años 70, ahora es estratégico en los colombianos del siglo XX. Correcto. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge Iván. Doctor Pumarejo, por favor, comparta con nosotros sus ideas sobre este gran desafío. Hay varias maneras de mirarlo, pero creo que lo que hemos aprendido como país y como mundo es que no hemos podido. Esta batalla no la hemos sabido ganar. Y es una batalla en la cual debemos cambiar y atacar lo más importante, y es efectivamente eso, es que hoy en día Colombia, y hablo de Barranquilla por ejemplo, el año pasado incautamos más droga que iba para el mercado local que para exportación. Y al mismo tiempo, todas las estructuras criminales que se tienden a arraigar en los territorios empiezan con el microtráfico y se vuelven en la sucursal o en la franquicia del crimen, porque el que alquila una esquina termina siendo el que controla todos los otros tipos de delitos: la extorsión, la prostitución de jóvenes y de niñas, el arriendo de armas para cometer delitos, el sicariato. Todo pasa por una estructura criminal que empieza controlando un territorio. ¿Y cómo lo controlan? A través de la venta de estupefacientes en una esquina o en una casa. Y lo hacen luego cooptando inclusive a la misma policía para que los deje funcionar ahí. Entonces, esa estructura, más allá de atacar o de hablar del debate filosófico de la droga o no la droga, lo que hace es crear
digamos, la red criminal de una ciudad. Y ahí es a donde tenemos que atacar. Y por eso es que debemos cada día enfocarnos más en el delito de menor, en el del día a día. Y ahí está no solo el hurto y el atraco, sino la venta del estupefaciente, el comercio y el tráfico que va encaminado a sucumbir, digamos, que a atraer a nuestros jóvenes. Hoy en día, la droga sintética también está reemplazando en gran medida a la droga que tradicionalmente estamos acostumbrados a incautar en nuestro territorio. Y esa droga, ¿cómo la hacen entrar en nuestro territorio? La entregan gratis primero a los jóvenes hasta que crean una dependencia y luego se vuelven sus clientes. Han aprendido nuestros narcotraficantes que les es menos trabajo y más rentable a veces venderle a los propios colombianos que salir a exportar drogas y exponerse a, digamos, extradiciones y largas condenas. Así que lo que tenemos es que atacar ese fenómeno, porque es ahí donde se ve el mayor lastre del narcotráfico, en el microtráfico y en la cooptación de nuestros territorios. Correcto, gracias, alcalde Pumarejo. Alcalde Villavicencio, Juan Felipe Germán, para terminar y concluir con usted. Marcela, mira, yo estoy muy de acuerdo también con lo que plantean los colegas, pero particularmente lo que plantea Jorge Iván. El primer enfoque que tenemos que plantear en esto es que es un asunto de salud pública y necesitamos que el sistema de salud nos brinde herramientas para solventarlo. El cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico arranca con pelear contra el bareto de la esquina. Y en el marco de ese ejercicio es que nosotros necesitamos un enfoque más integral en la que podamos recoger a estos pelados con una intervención integral relacionada con estos elementos. Ahora bien, toda la razón. Detrás del microtráfico está toda la red criminal en las ciudades. Eso es cierto. Es la madre. Detrás de eso está todo, absolutamente todo. Porque incluso hay un intercambio permanente de cosas robadas por droga. Hay un intercambio permanente de muchos otros elementos, manejo de armas y demás. Entonces, claro, nosotros tenemos que focalizar unas estrategias detalladas, asociadas también a identificar esas redes criminales, y lo logramos en pandemia, en medio del confinamiento. Pero lo que generó esa persecución abierta es que se subiera el precio y hiciera el negocio muchas veces más rentable para estas bandas delincuenciales. Por eso es que también el enfoque tiene que ser integral y tenemos que revestirlo y fortalecerlo desde el punto de vista de la salud pública, así mismo como desde el punto de vista de los organismos de seguridad del Estado. Bueno, muchísimas gracias. Quiero nuevamente reiterar el gusto que me da moderar este panel en el Foro Colombia 2021, hashtag Foro Colombia 2021. Entonces, pues, por favor, no tengo otra palabra diferente más allá de desearles a cada uno de ustedes una excelente gestión frente a estos retos que se enfrentan ustedes día a día en sus ciudades. Y su buena gestión es lo mejor que le puede pasar al país. Muchísimas gracias y continuemos con este maravilloso foro. Gran Foro Colombia 2021. ¿Para dónde va el país?